Hermanos, hoy vamos a hablar sobre cambiar nuestro enfoque. Vamos a cambiar nuestro enfoque. ¿Quién está decidiendo hoy hacer un cambio en su vida? Yo por eso mañana me voy a pelonear la sombra. No tan drástico el cambio del enfoque. Cambiando nuestro enfoque. Bueno, ahorita en estos días lluviosos, ¿verdad? Yo no sé, ¿cuántos aquí en casa conducen? No bicicleta, carro, ¿verdad? ¿Quiénes manejan? Varios, ¿verdad? Y quienes también andan de ride, ¿verdad? A veces andamos de jalón también. Así de que quiero que en ese momento ponga en su mente, ahorita en estos días que han estado bien lluviosos. Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado manejar en un clima bien pesado, que empieza a caer aquella tormenta con aquellos grandes truenos y uno va en el brum brum, pero uno va así como que brum 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 brum, ahí con un gran pánico escénico, y empiezan a caer aquellos juegos artificiales, ¿verdad? Los grandes rayos, los truenos ahí, todo lo asustan a uno. Bueno, yo en general, yo soy bien nerviosa en ese aspecto. Yo no sé ustedes qué tan hábiles sean para conducir, o yo no sé qué le ha tocado ir con alguien que va conduciendo y cae aquella gran tormenta, pero aquellas tormentas que aunque usted ponga el parabrisas, usted casi no puede ver nada. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Ese tipo de situaciones donde está aquel torrencial de agua, usted no mira las líneas, usted no sabe para dónde va, para dónde viene, usted solo mira aquella gran tempestad, aquella gran tormenta, y usted empieza a bajar, si fuera católico, todos los santos del cielo. ¿Y a qué hora yo salgo de esta situación? ¿Le ha tocado o no le ha tocado? Es bien difícil. Es bien difícil. Y usted sabe la cantidad de accidentes que se ocasionan en ese tipo de situación. Estaba viendo un estudio que estaban evaluando que dicen que la mayor causa de accidentes con fatalidad, o sea, accidentes donde alguien pierde la vida, es en esos momentos donde hay demasiada lluvia o está una gran tormenta, que el clima no ayuda, ¿verdad? Lógicamente sabemos que los caminos se ponen también un poco lisos, si hay aceite, si hay gasolina en el suelo, cualquier otra sustancia. Entonces ese estudio comprobó que aunque muchos piensan que la causa número 1 es el celular, ¿verdad? Pero no, fíjense que los celulares estaban en la causa número 3. La número 1 estaban los accidentes con fatalidad a causa del clima, a causa de esas tormentas, de esos momentos, de lo nublado que se ponía, le quitaba la visualización a los conductores. Entonces ellos, ahondando en esa categoría, la número 1, ¿por qué habían tantos accidentes con fatalidad cuando habían tiempo lluvioso? Porque ellos esperaban encontrar que era porque andaban en el celular y no ponían atención, porque había alguna falla o porque se distraían. Y les llamó mucho la atención ver de que la mayor causa de los accidentes eran en esos climas difíciles cuando había lluvia. Y al analizar varios casos, ellos se dieron cuenta de que la causa de esos accidentes era porque en el momento que la persona va manejando, y no sé si ustedes se van a familiarizar con eso, cuando está ese clima así, que le digo que está bien difícil, la persona pone toda su atención en lo que está sucediendo a su alrededor. La persona se pone nerviosa cuando ve aquella cantidad de agua, cuando mira de que no puede visualizar correctamente el camino o la vía donde tienen que ir. Entonces la persona empieza a entrar como en pánico, empieza a entrar en una etapa de nerviosismo. Yo creo que todos hemos experimentado algo de nervios cuando vamos, ¿verdad? Que a veces si vamos con alguien al lado nos dice, hey, bájale la velocidad porque está demasiado lluvioso, o nosotros somos precavidos, ponemos la luz de emergencia, ¿verdad? Los carros que tienen la luz de emergencia, y hacemos muchas cosas para asegurar que nosotros lleguemos a donde tenemos que llegar, ¿verdad? Y los que usan mucho celular, cuando miran ese clima así, tratan de ponerlo abajo. Entonces, cuando la persona llega a esos momentos donde hay accidentes, es porque la persona pierde el control de sus sentidos, porque empieza a enfocarse en la lluvia, empieza a enfocarse en los truenos, empieza a enfocarse de que no puede ver, empieza a enfocarse de que está en una situación que se le va de las manos.
Y la persona, sin darse cuenta, entra en un estado de shock, entra en un estado de nerviosismo, que hasta hay lapsos de segundos que han descubierto que como que a la persona se le olvida hasta cómo conducir, de los mismos nervios. O sea, queda como completamente paralizada la persona. Y eso pasa en segundos. Y esos segundos son lo único que basta para que la persona pierda el control y tenga un accidente. Y esa es la mayoría de accidentes con fatalidad que descubren. Entonces hay muchas charlas que ellos están sacando adelante en estos momentos, ustedes pueden buscarlo también, donde están tratando de volver a reenseñar a las personas cómo conducirse bajo esos climas pesados para evitar tanta fatalidad con accidentes. Y me llamó mucho la atención uno de los consejos con los que ellos comienzan, y lo que les dicen a ellos es: no pongan la atención en el clima, no pongan la atención a lo que está fuera de su automóvil. En ese momento trate de volver en sí y enfóquese en sus habilidades para conducir. Ese es el consejo primero con lo que ellos comienzan su charla. Y después dan una cantidad de consejos, ¿verdad? Qué hacer si entra en pánico, cómo respirar, y etc. Pero me llamó mucho la atención ese primer consejo. Y ellos dicen, nuevamente se lo repito, dicen: en esos momentos, cuando usted entre en ese clima, cuando usted entre en ese momento que empieza a sentir nervios, quite sus sentidos de lo que está ocurriendo fuera de su vehículo. Quite sus sentidos de eso que le está llamando la atención y enfoque todos sus sentidos a recordar sus habilidades para conducir. Y de esa manera usted va a poder salir de esa situación. Entonces es bien tremendo, porque poniendo ese consejo, ¿verdad?, que se da humanamente y que tiene mucha lógica, porque es cierto, eso es lo que ocurre. Nos enfocamos mucho en la tormenta, en lo que está pasando, y quitamos nuestro enfoque de nuestras habilidades para conducir. Tenemos que recordar en esos momentos, a volver a recordarnos a nosotros mismos, valga la redundancia, cuáles son nuestras habilidades para conducir. Y usted va a decir: bueno, es que la pastora después de toda esta semana nos va a dar una licencia para manejar, ¿o qué pasa aquí? Eso le pasa por tener un esposo que maneja camión, ¿verdad? Pero vamos a, ¿verdad?, seguir dialogando en la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo esto viene a tocar nuestras vidas, no solamente en el ámbito de conducir, sino de que esta regla se aplica también en nuestra vida espiritual. ¿Amén? Vamos a ir juntos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículos 23 y 27. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y dice la palabra del Señor: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Son unos versículos muy conocidos, gloria a Dios. Pero vamos a ver cuál era el enfoque de la atención de los discípulos. Dice que el Señor entró a la barca y ellos le siguieron. Pero ¿cuál era su enfoque? Bueno, los discípulos venían caminando con el Señor, eran sus discípulos, eran sus 12 seguidores, las personas los respetaban, las personas los admiraban, hacían milagros también cuando el Señor les delegaba que hicieran, evangelizaban. Entonces ellos se subieron a la barca, pero vamos a ver el enfoque de su atención. Cuando ellos subieron en esa barca, ellos se miraban como los seguidores de Cristo. Ahí va Cristo, nuestro líder, delante de nosotros, aquí vamos nosotros atrás de Cristo. Iban aquellos 12 discípulos orgullosos, iban aquellos discípulos
que iban admirando a Cristo, admirando en lo que ellos se habían convertido en Cristo Jesús. No eran unos simples 12 hombres cualquiera. Aquí ya ellos iban, como quien dice, aquí vamos con el mero mero. Aquí vamos con el jefe. Aquí, wow, vamos a seguir evangelizando, vamos a nuevas aventuras, nosotros vamos siguiendo a Cristo. Yo quiero que usted entienda que aquí iban 12 discípulos seguros de sí mismos. Aquí iban 12 discípulos que no le temían a nada. Aquí iban 12 discípulos que sabían que iban con el jefe de jefes. Aquí vemos a 12 discípulos que estaban muy seguros de sí mismos. Entraron a esa barca sin preocupación. Entraron a esa barca sin miedo. Así como cuando usted parquea su carro y va a entrar a la iglesia. Pero en Dios que todos seamos así, ¿verdad? Y usted viene sin miedo, usted viene tranquilo. Yo vengo a la casa de mi padre. Aquí voy con el mero mero. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y usted sube esas gradas con ánimo, digo yo, ¿verdad? Usted sube esas gradas con ánimo y aquí voy todo tranquilo. O me va a decir que se pone a llorar en el carro antes de subir. Tal vez llora porque dice, ¿será que pidieron ofrenda? Comenzó más tarde. No es broma. Pero esa es la realidad, estamos seguros. Nosotros somos seguidores de Cristo y estamos con el mero mero y todos los días nos levantamos bien seguros de nosotros mismos. Lo mismo le pasaba a los discípulos. Subieron a esa barca, se sentaron ahí, iban conversando unos con otros. Ay, las maravillas que el Señor hizo. Hoy las cosas que Él hará. Oh, wow, yo sané a tantas personas. Oh, yo logré sacar tantos demonios. Ay, tantas personas vinieron a los pies de Cristo. Platicando, sonriendo. Todo tranquilo. Pero en ese momento, inesperado, sobrenaturalmente, empezó a haber una gran tempestad. Estaba el clima todo bonito, todo tranquilo. No se imaginaron que venía una gran tormenta. De la nada. Y dice que cuando ellos vieron la tempestad, corrieron al Señor a despertarle. Entraron en pánico cuando vieron aquella gran tormenta. Quiero regalarles una verdad espiritual. Las tempestades siempre van a venir en su vida cuando usted más seguro se sienta. Las tempestades, los vientos y las tormentas no le van a mandar un texto o un WhatsAppito. Ahí te caigo la otra semana, agárrate, papá. No, una realidad espiritual. Cuando usted se sienta más seguro, cuando usted se sienta más tranquilo, cuando usted se sienta más cómoda, cuando usted se sienta que ya todo está bien, póngase en oración, porque las tempestades siempre buscan su lugar de mayor comodidad. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere demostrarle a usted, que lo va a derrumbar de su lugar de comodidad, que no necesita tenerlo abajo para ganarle, por cuestión de orgullo. El enemigo siempre va a buscar cuando usted esté en la cúspide de su vanidad, cuando usted esté en la cúspide de su orgullo, cuando usted esté ahí arriba de su felicidad, cuando usted se sienta más seguro, más tranquilo, ahí donde el enemigo le va a ir a tirar la piedra, para que veas que soy más que tú, que en tu momento cuando estabas más alto, ahí yo te fui a derrumbar. Y por eso viene el amor de Cristo. Esa es la realidad espiritual. Dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando estamos ahí más abajo, más derrumbados, más destruidos, viene el Señor y dice, mi poder se perfecciona en este momento. En este momento se perfecciona mi poder en tu vida. Porque conmigo es que te voy a hacer subir a la cumbre, en gloria, en victoria. No como el mundo la da, sino como yo la doy, dice el Señor. Así que tenga sus sentidos abiertos y analice su vida y usted va a ver que es muy cierto. Esta es una verdad espiritual. Cuando usted esté más cómodo, esté más vigilante en oración, en ayuno y en búsqueda del Señor. Porque es cuando la tempestad va a salir a su vida en cualquier momento. Pero bueno, estamos aquí en la tempestad de la palabra del Señor. Y vemos de que en ese momento inesperado fue el momento donde ellos se sintieron más inseguros.
Estaban todos tranquilos. Solo vino ese momento, esa tempestad, ese aguacero, y ya después ellos no hallaban dónde poner la cola. Y aquellos discípulos salieron corriendo y ¡ay, Señor! Y si fueran católicos, Ave María. Y bueno, y salieron que para dónde agarramos patitas, para qué te quiero. ¿Y cómo se bajaban de la barca, hermanos? Ahí había agua por todos lados. Y entonces se fueron corriendo a buscar al maestro, y el maestro estaba dormido. Y se van ellos allá y dice la palabra, me parece muy gracioso, ¿verdad? Pero creo que para ellos en ese momento no lo eran. Y viene y le dice al Señor, le dice, lo fueron a despertar al pobre, yo imagino como lo agarraron al pobre Jesús. Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Señor, ¿qué hacemos? ¿Por qué estás dormido, Señor? Señor, ¿por qué no vas a dejar que nos muramos y tú bien dormido de abajo? Señor, levántate, que perecemos. ¿Saben por qué ellos estaban así? Porque todos sus sentidos estaban enfocados en la tormenta. Todos sus sentidos estaban enfocados en las grandes olas. Todos sus sentidos estaban enfocados en las olas que pegaban a la barca, que la barca se movía. Dice que la barca se estaba empezando a hundir. Todos sus sentidos estaban puestos y se empezaron a dirigir por sus circunstancias, por la situación que estaban pasando. Y en ese momento ellos perdieron toda habilidad. Y lo único que a ellos les quedó es correr a buscar al maestro. Y dijeron, aquí el único que nos salva es el Señor. Y se fueron a despertar en la parte de abajo a decirle que perecían. Yo no sé si ustedes se familiarizan con este tipo de cosas, pero ellos perdieron su habilidad de ser hijos de Dios en ese momento. Ellos perdieron la habilidad de su fe en el Señor. Y muchas veces a nosotros nos pasa también. Vienen situaciones difíciles a nuestra vida, vienen circunstancias que no podemos manejar y no podemos controlar. Nos ponemos nerviosos, no sabemos para dónde agarrar. Y hermanos, no importa si usted lleva 50 años en la iglesia, en ese momento se le olvidan los 50 años de iglesia. Porque nuestros sentidos se empiezan a enfocar en las circunstancias, se empiezan a enfocar en los problemas, se empiezan a enfocar en lo que dijeron, en lo que no dijeron, se empiezan a enfocar en lo que tenemos, en lo que no tenemos, se empiezan a enfocar en todas esas situaciones que están fuera de su carro, fuera de su barca, al contorno de su vida. Y en ese momento llega nuestra inseguridad. Hay algo muy interesante en este versículo, que el Señor les dijo a ellos cuando lo levantaron: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y saben, yo voy a tomarme unos minutos para decirles que por mucho tiempo yo he indagado en esa frase. Yo digo, ¿por qué Jesús les dijo a ellos, hombres de poca fe? Y yo he visto muchos estudios, he visto muchas prédicas, he leído mucho acerca de esto, y hay muchas personas que tienen diferentes opiniones. Y yo le pedí al Señor, porque no estaba satisfecha con esa frase, y le decía, Señor, ¿por qué tú les dijiste hombres de poca fe? Porque si usted se pone a analizar los versículos con detenimiento, ¿por qué les va a decir hombres de poca fe si ellos fueron a buscar al que podía controlar la situación? O sea, si lo vemos de esa manera, no tendría lógica. ¿Por qué el Señor les va a decir hombres de poca fe si más bien ellos actuaron en fe? Fueron a buscar al maestro. La situación se salía de sus manos, se salía de su control, ¿verdad? Ellos no podían hacer nada. Ellos fueron a buscar a Cristo, lo fueron a despertar. Y yo decía, Señor, ¿por qué tú les dijiste eso? ¿Por qué los reprendiste y les dijiste hombres de poca fe? Si tú nos dices que el que llama, encuentra. Que si tenemos una necesidad, vayamos a ti. Entonces, ¿por qué hombres de poca fe? Si nuestra fe es buscarte a ti para que tú soluciones los problemas. ¿Estoy haciendo lógica? O ya estoy bien loca. Yo no sé si usted lo ha visto de esa manera, pero yo empezaba a ver esto de esa forma. Y le decía, Señor, háblame y aclárame por qué les dijiste hombres de poca fe. Si te fueron a buscar a ti, no se tiraron de la barca, no empezaron a llorar, te fueron a buscar a ti. La fe tiene que estar basada en Cristo Jesús, ¿sí o no? Bueno, y por ahí se me fue el carrito, ¿verdad? Por eso se me va muy lejos.
Y orando y orando y orando, un día el Señor, creo que fuera como hace 2 años, se lo voy a decir como testimonio, como hace 2 años, estaba yo tranquila, no me acuerdo ni qué estaba haciendo, y de repente se me vino este versículo a mi mente, y el Señor me lo mostró de una manera distinta. Y yo pude entender, y eso es lo que ha llenado mi corazón, pero dejo a cada quien a su propia discreción, lo que el Señor me aclaró cuando le dijo esto. El Señor les dijo, hombres de poca fe, no porque ellos habían hecho mal de irlo a buscar a Él, sino porque ellos habían perdido la fe en sí mismos, la fe en lo que el Señor había depositado en ellos. Miren qué interesante. Y vamos a ahondar en la escritura para que usted vea el enfoque de lo que le estoy diciendo. Y tal vez así entramos todos en comunión en esta frase. Vamos a conocer el enfoque de Cristo. Ya vimos el enfoque de ellos. Ahora vamos a ver el enfoque de Cristo para entenderlo más. Cristo sabía lo que iba a suceder. Cuando Él se subió a esa barca, esa tormenta no lo tomó a Él por sorpresa. Jesús sabía que esa tormenta iba a suceder, porque si no, no fuera Cristo. A Él nada lo tomaba por sorpresa. Él sabía todo lo que iba a pasar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Verdad que sí? Él ya sabía. Y Él entró primero a esa barca con más seguridad que sus discípulos. Y sus discípulos dicen que lo siguieron. Ahí está en el versículo 23. ¿Y cuál era el enfoque de Cristo? El enfoque de Cristo era que ese era el momento de probar la fe de los discípulos. Ese era el momento de los discípulos. Por eso es que Él estaba dormido, porque era el momento de los discípulos. A través del caminar con el Señor, y si analizamos el libro de Mateo, nos vamos a dar cuenta que anterior al suceso de la barca, el Señor les enseñó de 2 maneras a sus discípulos cómo poner en práctica sus habilidades como hijos de Dios. Como buen padre, como buen maestro, Él enseñó a sus discípulos. Cristo, antes de subir a esa barca, Él ya había analizado la situación y Él ya había enseñado a sus discípulos, ya los había capacitado, ya les había dado todo lo que ellos necesitaban para que se vieran victoriosos en ese momento de los discípulos. Y vamos a que ustedes vengan conmigo y ondemos en las escrituras. Y vamos a ver el curso intensivo en fe que tuvieron los discípulos. Y este curso intensivo en fe se hace de 2 maneras. Y estas 2 maneras son tanto para los discípulos, para todos los personajes que han estado en la Biblia, como para nosotros hoy en día. Y los 2 métodos de enseñanza que el Señor utiliza para ministrarnos, para enseñarnos y para capacitarnos es la forma práctica y la forma verbal o la forma textual. Y quiero que vayamos a esto. Vamos a ver la forma práctica. Si los hermanos me ponen la siguiente viñeta, por favor, gracias. Y la forma práctica, hermanos, consiste en la formación a través del ejemplo. Cuando les digo que es la formación a través del ejemplo, estamos hablando de nuestro día a día. La formación práctica, usted no la va a alcanzar aquí en la iglesia. La formación práctica es allá en su día a día, es en la calle, es en su casa, en su trabajo, es como usted maneja su vida. Y por eso quiero que vayan conmigo y que ustedes vean todo lo sucedido antes de lo que pasó en la barca. Y vamos a ver rápidamente, si están en el libro de Mateo todavía, en el capítulo 8, ahí nos vamos a quedar. Y quiero que vayan conmigo a Mateo 8 del 1 al 4. No lo vamos a leer, pero ustedes pueden buscarlo en sus Biblias. Mateo 8 del 1 al 4 nos habla la palabra de Dios cuando Jesús sanó al leproso. Cuando Jesús sanó al leproso, Él andaba siempre con sus discípulos. Y aquí vemos que la acción que el Señor tuvo fue un milagro que se manifestó a través de la fe personal de Cristo. ¿Por qué la fe personal de Cristo? Hay una frase muy interesante en este versículo que le dijo el leproso: Señor, si quieres, límpiame. Hay otras versiones que dicen: Señor, si quieres, sáname. Y hay otras versiones que dicen: Señor, si quieres, quita de mí este mal.
Y Jesucristo lo miró y Jesucristo le dijo, quiero, sé limpio. Y en ese mismo instante dice la palabra de Dios que el leproso fue sanado. Y le dijo el Señor, no se lo digas a nadie, pero ve y da tu ofrenda al templo. Aquí vemos el milagro manifestado en el leproso fue la fe activa de Cristo. El Señor le dijo, yo quiero sanarte. Es mi fe la que va a actuar en tu situación. Así que si quiero ser limpio, ser sano en este mismo momento. Vamos a ver en Mateo 8, del 5 al 13. Y en estos versículos lo que manifiesta es cuando Jesús sana al siervo del centurión. Aquí vamos a ver un milagro de sanación también, pero aquí hay un punto muy interesante. El poder de la palabra, con el poder de la palabra, Jesucristo trabajó en conjunto con la fe del centurión. Aquí vemos un milagro muy diferente, porque aquí vemos que el centurión tenía fe, porque el Señor le dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe como la tuya. Porque el centurión le dijo, Señor, yo no necesito que vayas a donde mi sirviente, solo di la palabra y él será sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, le dijo él. Y cuando el capitán dice que se hace algo es porque se hace. Y cuando yo mando a alguien que lo haga, lo hace. Así que con solo que tú ordenes con la palabra, yo sé que él será sano donde él esté. Y Jesucristo se sorprendió y le dijo, hágase de acuerdo a tu fe. Búsquelo ahí en su Biblia. Hágase de acuerdo a tu fe. Entonces este milagro que Jesús hizo fue un milagro de acción, pero fue el poder de la palabra en conjunto con la fe del centurión. Fue un conjunto de los dos elementos. Después vemos en Mateo 8, 14, 17. Y Jesús llega a la casa de Pedro. Y en la casa de Pedro, cuando el Señor entra, sin que nadie le diga nada, se da cuenta que la suegrita de Pedro está enferma. Y Jesús la sana. Yo sé que en esos versículos tal vez a muchos caballeros no les gusta mucho que les vayan a sanar la suegra, ¿verdad? No sean así, hombre. ¿Cuántas suegras hay en la casa? ¿Verdad que también quieren que la sanen? No sean así, hombre. Llegó el Señor y le sanó la suegra a Pedro. Yo no sé si Pedro estaba alegre o estaba triste, pero gloria a Dios por el milagro, ¿verdad? Y entonces el Señor fue y la sanó. Hizo también otro milagro, pero aparte de sanar a la suegra de Pedro, dice la palabra que llegaron muchos enfermos y el Señor los sanó. Y también llegaron muchos endemoniados y el Señor los liberó. Entonces aquí vemos otro tipo de milagro. Aquí vemos la fe con la palabra, porque el Señor dice en Mateo 8, del 14 al 17, dice que por medio de la palabra, por el poder de la palabra, Él liberó a muchos endemoniados y sanó a muchos enfermos. Entonces, la fe con la palabra de Dios tiene el poder de enfrentar las huestes espirituales de maldad. Aquí estamos viendo otro tipo de milagro y todo producido con la fe. Él no solamente fue a sanar a la suegra de Pedro, no solamente sanó a muchas personas, sino que con el poder de la palabra, en conjunto con la fe de Cristo, Él demostró que era el poder para enfrentar las huestes espirituales de maldad y ganar la victoria. En todos estos versículos, en todos estos eventos, antes de que los discípulos fueran a subirse a la barca, vemos que el Señor de una manera práctica les enseñó a ellos cómo la fe se podía poner en acción de diferentes maneras. La fe actúa de una manera personal. Hay gente que es sanada no por la fe de la persona, porque la persona ni cree en lo que usted está orando. Hay gente que no cree en el poder de la oración. Hay gente que usted le dice, yo quiero orar contigo, yo quiero orar por esta causa, y la gente más bien se enoja. La gente se molesta
¿Por qué? Porque no creen en el poder de la oración. Y si no creen en el poder de la oración, están dudando en el poder de la manifestación del Espíritu Santo. Pero ese es el evangelio que estamos viviendo hoy en día. Y aquí Jesucristo en Mateo 8 del 1 al 4 demuestra que hay milagros que se hacen efectivos a través de la fe personal. Si la persona no quiere oración, a usted no le importa eso. Usted vaya a su casa y arrodíllese y usted sigue orando por la misma situación. Porque hay milagros que se manifiestan por su fe personal. Por su fe personal. Jesucristo le enseñó a los discípulos también que al sanar al siervo del centurión, la fe también produce milagros cuando nos conectamos con la fe de otra persona. Por eso el Señor le dijo, hágase de acuerdo a tu fe. Cuando la mujer tocó su manto, el Señor le dice, mi poder ha salido por la fe que tú has tenido, así que sé sana. Y así lo vemos muchas veces. Y el Señor se los mostró a los discípulos. Y les dijo, donde se ponen de acuerdo 2 o 3, pasan cosas maravillosas. Porque una fe con otra fe se animan. Por eso el Señor nos llama a congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando un hermano anda caído, otro hermano anda con la llamita para arriba, y venga y agarrémonos los dos y oremos mutuamente y démonos apoyo. Y la fe de los dos en conjunto crean milagros y cosas maravillosas. Todo tiene una razón en el reino. El Señor nos manda a orar con nuestros hijos, nos manda a orar con nuestras parejas. ¿Por qué? Porque hay una fe en conjunto que se tiene que activar. El Señor les mostró a los discípulos de que la fe tomada de la palabra de Dios hace frente a las huestes espirituales de maldad. Usted quiere que el enemigo lo deje, pero si usted ni quiere ni orar, o usted no sabe o no se siente capaz, y entonces ¿cómo van a salir esos espíritus o esas malas interpretaciones que aparecen ahí en su vida? No los van a dejar en paz, van a traer más. Y nada, este lelo no nos hace nada, vénganse para acá, aquí tenemos puerta abierta. No, hermanos, el Señor les enseñó a ellos y les dijo a los discípulos, esto que yo hago es lo que ustedes van a hacer, porque es la misma fe, yo les he dado la autoridad. Entonces la fe de ustedes, con el poder de la palabra de Dios, hacen frente a las huestes espirituales de maldad. Usted tiene al enemigo debajo de la planta de sus pies, no arriba de su cabeza. Pero es con el poder de la palabra. Y el Señor les enseñó todo esto a los discípulos a través de todos estos eventos. Yo quiero que usted visualice a los médicos. Usted ha ido a las clínicas, ¿verdad? Aparte de la inyección, ¿qué es lo que más le da miedo? Yo le voy a decir esta parte. Cuando entra el doctor y trae como 8 más atrás de él, y va donde usted está y dice, ¿y usted qué opina? Y empiezan aquello y usted dice, ay, me mandan a los que están entrenando, estos me van a hacer paste. Me van a dejar como esponja. Ya desde que usted mira, así le hace el corazón, por no decir otra cosa. Y usted dice, ay, ¿dónde me vine a meter? Como no money van a experimentar conmigo. Eso es lo que más le tememos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque aunque ellos han pasado más de 8 años estudiando y tienen un gran título ahí en la pared y dice que son médicos, cuando van y entran a un hospital, le dice, usted tiene que andar como por 2 años atrás del médico que ya está aquí internista, del médico que tiene experiencia, y usted tiene que aprender de lo que él hace. ¿Y para dónde se hace? Tienen que pasar la práctica. Y ahí tienen que andar atrás del médico por mucho tiempo, hasta que el médico les dé el ok para que ellos ya puedan trabajar solos. Por eso es que usted lo ve así. Igual las enfermeras. Lo mismo hizo Cristo con los discípulos. Cristo los llevó de una manera práctica. Los discípulos lo miraban hacer los milagros. Aunque eran discípulos, fueron los escogidos. Todo el mundo los miraba, se sentían orgullosos. Pero el Señor les dijo, tienen que ver la práctica. Y el Señor pasó 3 años con ellos en la práctica, para que después pudieran salir solitos a hacer las operaciones. Cristo es el médico por excelencia, ¿sí o no? Y ahí andaban los discípulos. Amén. Ahí andaban los discípulos, rodeando a Cristo, viendo todo lo que él hacía. Entonces ellos vieron de una manera práctica todo esto. Hermanos, Cristo anda con nosotros de una manera práctica, en su día a día.
estar también aquí de una manera práctica en la iglesia, pero ¿cuánto tiempo pasa usted aquí? 1 hora y media, y rogando a Dios que sea menos, 2 horas cuando más. Y bueno, 4 si es que vienen los miércoles, ¿verdad? Si no, pues olvídese, se le bajó la condena. Pero ¿usted cree que de esta manera práctica usted va a sacar todo lo que necesita? No. Jesucristo está con usted en su casa, cuando usted se baña, cuando usted va al trabajo. Él mira cómo usted se relaciona en su casa, cómo le habla a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata al esposo. Hasta cómo cocina también, ¿por qué no? Si Él está en todas partes. Cómo usted se conduce en su trabajo. Esa es la forma práctica de Cristo. Vamos a ver aquí a quién el Señor no le ha hecho milagros. Ahora le pregunto, ¿todos sus milagros han sido aquí dentro de la iglesia? No, la mayoría de los milagros en su vida, y venga y dígame que no es cierto, si no es cierto, ¿verdad? Han sido en su día a día, cuando usted está en la calle. Que de repente usted no tenía nada y de repente el Señor abrió una puerta y se llega en la noche y se ve contento. El Señor me ayudó y yo no sé qué pasó, pero gloria a Dios, soy un hijo de Dios. Fe práctica. Tiene fe en la palabra de Dios, en el poder de Dios. Usted verá al Señor abriendo puertas, como también lo verá cerrando puertas. Es en la vida práctica. Jesús anda contigo, Jesús anda conmigo día a día, enseñándonos en una forma práctica cómo poner a trabajar nuestra fe a través del poder de la palabra de Dios. Pero ellos no solamente tuvieron un aprendizaje práctico, porque hay mucha gente que, bueno, como para todo, ¿verdad?, que dicen que en la práctica no aprenden mucho y que son personas más teóricas, que son más personas de libro. ¿Sí o no? ¿Ustedes han escuchado eso? Bueno, entonces para eso, para los gustos, los colores, vamos a ir a Mateo 7, 24 y 27. Del 24 al 27. Y vamos a ver que ellos también tuvieron un aprendizaje teórico. Y la teoría fue antes de la práctica. Pero para que no se me durmieran, les hago primero la práctica y luego la teoría. Pero este fue antes de la práctica. El Señor sentadito los tenía y les empezó a enseñar de una forma teórica. Y esta es la segunda manera con que el Señor nos enseña y nos capacita de una forma teórica. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mire qué interesante. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Muy interesante que el Señor les habla a sus discípulos en una forma teórica, enseñándoles el poder de la palabra junto con su fe, antes de que fueran a ver los milagros y antes que subieran con Él a la barca. Ahora, si ponemos estas dos cosas juntas, yo no sé a usted, pero a mí me hace mucho sentido. Y cuando yo leo esto de Mateo 7, 24, 27 y veo lo que nos enseña en Mateo del 23 en adelante, yo digo: wow, Señor, prácticamente aquí les dijiste lo que iba a suceder en la barca. El Señor no estuvo en la barca, pero sabemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros edifica su casa en fe. Y el Señor los subió a la barca y les dijo: vamos a ver, si tú oyes mi palabra y tú la haces, te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Entonces es muy interesante. El Señor a ellos les había enseñado y los había equipado totalmente. Ahí no hay excusa para decir que los discípulos no sabían qué hacer. El Señor primero les habló de una forma teórica y les dijo claramente: si tú escuchas mi palabra y tú la haces, no solo de oídas, sino que prácticamente, si tú pones tus sentidos en lo que yo te mando, en mi instrucción, tú vas a salir victorioso. Porque vas a ser el hombre que construyó su casa sobre la roca, y la roca soy yo, Cristo Jesús. Soy esa casa, aunque vengan los vientos, aunque soplen, aunque vengan problemas, aunque vengan circunstancias, tribulaciones, aunque se caiga el mundo, pero esa casa estará edificada sobre mi nombre, dice Cristo Jesús, y yo soy el que le daré la victoria.
Ellos estaban preparados. Pero entonces, ¿qué pasó? Por eso el Señor les dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Porque el Señor les había ilustrado, el Señor les había enseñado, el Señor les había preparado para que ellos pusieran en práctica su fe. Y ellos no lo hicieron. Porque en ese momento sus sentidos estaban enfocados en la tribulación, estaban enfocados en los problemas, estaban enfocados en la tormenta, estaban enfocados en los truenos, estaban enfocados en el ruido del mundo. Y por un instante se olvidaron de sus habilidades que habían aprendido de Cristo. Y por eso el Señor les dijo, hombres de poca fe. Porque tu casa dejó de estar edificada en la roca y empezó a ser edificada en la arena. Y grande va a ser su ruina. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros oímos la palabra, pero cuando vienen esos momentos que se nos salen de las manos, perdemos nuestra habilidad que ya el Señor nos ha enseñado. Nuestro enfoque es cambiado. ¿Cómo nuestro enfoque es cambiado? Nuestro enfoque es cambiado de 3 maneras. Gracias, hermano. Número 1. Tenemos que poner atención a la enseñanza del Padre. Hermanos, ya vimos que el Señor nos enseña de una forma práctica, y la forma práctica es nuestro día a día. Pon atención a la enseñanza del Padre en tu vida práctica, en tu día a día. Búscale, no solamente cuando vas a ir a la iglesia, no solamente cuando vengas a los grupos, búscale todos los días y pon atención a las señales, pon atención a lo que está pasando a tu alrededor. Nuestro enfoque es cambiado cuando ponemos atención a la enseñanza del Padre, no para el día de la iglesia, no solamente para compartirla con el hermano, sino para ponerla en nuestras habilidades día a día. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos a trabajar, cuando estamos con la familia, cuando estamos en esos momentos que nos olvidan que somos cristianos. En esos momentos tenemos que poner atención a la enseñanza. Tenemos que poner atención a la enseñanza del Padre de la forma teórica. ¿A dónde es la forma teórica? A través de la palabra, a través del estudio, a través de sus momentos de intimidad con el Señor. En otras palabras, en la iglesia, en los grupos, muy importante, en los estudios personales, en sus momentos de oración. Esa es la forma teórica que el Señor usa, para que usted tome la teoría y la pueda poner en práctica. Nuevamente, al que oye mi palabra y la hace, la pone en práctica en su día a día. Una forma de que cambie su enfoque es cuando usted pone en práctica la palabra de Dios. Usted pone atención a la enseñanza de Dios, a lo que recibe en la iglesia, a lo que recibe en los grupos. Esto nos nutre, hermano. No estamos aquí como maletas llenando un espacio en las sillas, no, hermano. Estamos aquí porque necesitamos de Cristo. Estamos aquí porque queremos absorber enseñanza para que el mañana, cuando venga el día malo, cuando venga el día que la situación que usted no pueda manejar, usted se acuerde y diga, no, el Señor dice en su palabra y yo declaro la palabra que ya está dada por el Señor. El Señor nos ha enseñado a manejar la fe. Yo sé que mi fe junto con la palabra puede echar fuera las huestes de maldad de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi economía. Sé que mi fe va a ocasionar milagros en el nombre del Señor. No porque yo sea un superhéroe, sino porque Dios está conmigo y Él me lo ha enseñado en su palabra. Otra manera en que usted va a cambiar su enfoque es no poniendo atención en la tormenta. Hermanos, no ponga su atención en las circunstancias. Las circunstancias siempre le van a decir lo peor. Le van a decir no se puede, no hay para dónde, no hay más, no sirves, ya pasaste de moda, no puedes hacerlo. Estás enfermo, estás pasado de años, estás oxidado, no tienes tiempo. ¿Sabe qué? Nunca hay tiempo, siempre estamos ocupados. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo mucho mejor. Es cierto, nunca tenemos tiempo,
Pero para Cristo no es el tiempo que nos sobra, tenemos que hacer el tiempo. No es si tenemos o no tenemos que hacer el tiempo. Porque si lo dejamos a ver en nuestra agenda, nunca vamos a tener tiempo. Siempre vamos a estar ocupados, siempre tenemos cosas que hacer, siempre nos sale un contratiempo. Usted se va a dar cuenta que si lo deja al fluir de su vida, usted nunca va a tener tiempo. Porque como a Cristo se le busca en lo espiritual, usted tiene que hacer un tiempo para el Señor. No es si tengo o no tengo, voy a hacer un tiempo. Y eso es algo muy distinto. Su atención no tiene que estar puesta en esas situaciones. Usted tiene que enfocarse en las habilidades que el Señor le ha enseñado a través del Espíritu Santo. Usted tiene que poner la atención en lo que el Señor ha preparado para su vida. ¿Para qué está viniendo tanto a la iglesia? ¿No es para aprender? ¿No es para poder defenderse? ¿No es para salir adelante? ¿No es para llegar un día al cielo? Pues ponga en práctica lo que usted está aprendiendo. Dice que Él va a venir a ver qué es lo que usted está haciendo con sus talentos. ¿Qué has estado haciendo con los 358 sábados que has estado yendo allá? ¿Qué has estado haciendo con lo que te he enseñado, con lo que te he ministrado, con la sabiduría que te he dado? ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde están tus talentos? Debajo del colchón, porque me dio miedo perderlos. Ponga su atención en sus habilidades, en las habilidades que Dios ha preparado para su vida. Y finalmente, número 3, ponga en práctica el poder de la palabra de Dios con su fe. Ponga en práctica la palabra de Dios con su fe. Y esto último, hermanos, se lo digo muy en serio. En estos días hay demasiada mala interpretación. Y piensan que cuando uno se mueve en el poder de la palabra de Dios, que uno está siendo vanidoso, que uno se cree Dios y cosas así. No, hermanos. La palabra es clara y el Señor nos dejó su palabra. Y dice que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. La palabra es poder porque es la palabra la que va a hacer la obra en nuestras vidas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si usted no la pone en práctica y si usted no la declara, ¿cómo va a crecer su fe, hermanos? ¿Cómo va a crecer su fe? No tenga miedo de poner en práctica la palabra de Dios, tomada de la mano con su fe. No tenga miedo de declarar la palabra de Dios. Tenga miedo de decretar cosas que ni siquiera están en la Biblia. De eso sí tenga temor, de querer escribir otro evangelio sobre el evangelio que ya está dado. Pero cuando usted declara la palabra, cuando usted la pone en práctica, usted toma las promesas de Dios. Usted toma lo que Dios ha puesto en su vida y usted la declara y usted la pone por obra. Y usted dice, aquí no va a pasar nada porque el Señor tiene protegido mi hogar. Aquí no va a pasar nada, solamente la voluntad de Dios. Y sea cual sea la voluntad de Dios, yo la voy a aceptar porque su voluntad es buena y es santa para cada uno de nosotros. Hermanos, es el momento de poner en práctica la palabra de Dios. Y eso es algo que vamos a experimentar usted y yo. No es algo que solo es exclusivo para los pastores o para algunos líderes privilegiados. No. Si no, la palabra de Dios no se diera libremente a todos. Y dijo el Señor, vayan y hagan discípulos a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted y yo somos discípulos del Señor. Y si yo te he dado mi palabra, no para que la admires ahí nada más, es para que la pongas en práctica. La palabra es para ti, la palabra es para mí, la palabra es sanidad, la palabra es refrigerio, la palabra son nuevas fuerzas. Sé fuerte y sé valiente, dice el Señor. No te desanimes, no pienses tampoco de ti. El Señor piensa lo mejor de ti. Por eso te ha instruido y te ha dejado todas estas cosas maravillosas. Para que no caminemos en tinieblas, sino que en la luz admirable, que es Cristo Jesús.